Ordenando papeles. Una nueva propuesta, pero sin tanto orden. Esto es Ordenando Papeles, como todos los viernes a las 19 horas en AM 1230 Radio Creativa. Y aquí está todo el equipo completo, como todos los viernes y más. Tenemos el equipo ampliado, ¿eh? Vamos a saludar primero a la dama de la mesa, Laura Martín. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Falté con permiso el viernes pasado. Sí, se te extrañó. Sí, estuvieron haciendo lío, ya me di cuenta, Sí, se me fueron para el lado de la política. Faltaba el equilibrio femenino. Que bueno, terminamos por eso hablando Rosa María dijo ahí de las divisiones inferiores de los clubes del ascenso, de política, de Rusia. Hicieron un cambio de eje terrible. Faltaba el equilibrio de Laura. Bueno, Laura Martín. Laura, ¿por qué no aprovechamos y me decís el título tuyo de hoy? El título, nada. Hoy iba a hablar de respirar, algo tan simple como respirar. Uy, qué bueno. Qué bueno. Me gustó eso, ¿eh? Aparte se aplica a todas las disciplinas, sí, todo. Bueno, el poeta de la mesa, Rubén Derlis. Bueno, Rubén Derlis, basta de poeta, la última vez que lo decís. Bueno, listo. Bueno. Está bien, no lo digo más. No, porque hoy vine de civil. Por eso estás en poeta. Claro, hoy estoy de civil. Poeta, ¿y qué, perdón? ¿Y qué? ¿Cuál va a ser el Hoy vamos a hablar de Langston Hughes, un poeta norteamericano, estadounidense. Perdón. Vos lo citaste el otro día. Lo cité, sí, cuando hablamos de el poeta cubano Nicolás Guillén. Y a raíz de un llamado, bueno, me dijo, bueno, ¿por qué no hablan un poco de Langston Hughes? Porque acá fue muy conocido en los 60, pero después prácticamente, no olvidado, pero bueno, conocido únicamente entre el mundo poético, ¿no? Acá lo editó Lautaro en su momento, entonces el libro corría sobre todo entre la gente del PC, vamos a ser claros, ¿no? Lautaro era una editorial clave. Y decíamos que tenemos mesa ampliada hoy porque tenemos como invitado especial a un señor que en el futuro se va a encargar de la columna literaria del programa, ¿no? No sé si la columna literaria o más ampliado, no sé. Más ampliado, no sabemos. Estamos rompiendo todos los límites. Bueno, él es un viejo amigo y... Es campanero. Y además... Es campanero. Es ex campanero y que acá conoce muy bien la casa, Daniel Monayer. Hola Daniel, bienvenido. Muy bien. Veo que este es un programa mucho más desordenado que el nuestro. Sí, por eso lo estamos ordenando. Sí, por eso le estamos ordenando papel. Por eso empezamos por el título. A ver. Pero lo que me preocupa es que digo que ustedes lo están desordenando. Sí, nos cuesta un poco, pero bueno. Y ¿quién les habla? Alberto Dinardo va a hablar un poquitito sobre teatro. Después le vamos a pedir a Daniel que también nos diga su título. Mira, vamos a recordar un poco a las ediciones de Jorge Álvarez, que justo acaba de fallecer, ¿no? Lamentablemente falleció. Es una editorial que hizo época en los 60 y que sobre todo, bueno, también se estiró su vida durante la década del 70 y también después por supuesto siguió, ¿no?, con esos pequeños paréntesis que impuso a veces la vida política en la Argentina, y que tenía una impronta de buscar artistas jóvenes que marcaban un nuevo rumbo.
Claro que sí, yo recuerdo mi juventud, era un hombre fuerte, Jorge Álvarez, ¿no? En todas las producciones, ¿no? Bueno, pero no vamos, hoy tenemos lo que, me disculpan, voy a decir una genialidad. Bueno. El tiempo es tirano. ¡Qué bárbaro! ¿Se te ocurrió hoy? No, Sí, ahora en el café. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a empezar directamente, vamos a empezar con la primera columna, la de Rubén Derlich, con nuestro poeta de hoy. Bueno, digamos que Don Langton Hughes nació en Joplin, Missouri, en 1902 y falleció en Nueva York en 1967. Fue poeta, novelista y columnista estadounidense afroamericano. Se le conoce más por su vinculación al renacimiento de Harlem, que fue todo un movimiento, del que fue uno de sus impulsores. Inicialmente su padre esperaba que Hughes fuera a la universidad para estudiar ingeniería, pero no en Estados Unidos. El padre estaba viviendo en México en ese momento. En estos términos estaba dispuesto a financiar los estudios de su hijo, pues no aprobaba de su deseo de ser escritor. Eventualmente Hughes y su padre llegaron a un acuerdo. Langton estudiaría ingeniería, pero en Columbia. En la universidad, este poeta mantuvo una media nota bastante buena, pero abandonó en 1922 a causa de los prejuicios raciales dentro de la institución y porque sus intereses se tornaban más hacia su vecindario de Harlem y lo que se cosía allí. Después de esto, ya sin financiación, viajó durante un par de años por África y América como marino, tras lo cual volvió a establecerse en Harlem. Pasó por varios empleos antes de servir por un breve tiempo como tripulante a bordo del SS Malone en 1923, con el que pasó 6 meses viajando a África Occidental y a Europa, donde abandonó el barco para irse a París. Allí conoció a los escritores de la llamada generación perdida, Hemingway y Scott Fitzgerald. En noviembre de 1924 ya lo tenemos otra vez de regreso en Estados Unidos. En 1926 ingresa en la Universidad de Lincoln, graduándose en artes. En 1929 y consiguiendo el doctorado en 1943. Y en 1963 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Howard. A excepción de algunos recorridos por el Caribe, no volvió a salir de Harlem, donde murió el 22 de mayo a los 65 años de edad, y ya dijimos, en 1967. También había visitado Cuba, al menos en 4 ocasiones. La más significativa fue en el 30, cuando algunos poemas suyos habían sido traducidos ya al español por Fernández de Castro. Entonces conoció y trató asiduamente, entre otros, a Nicolás Guillén. Fruto de esta estancia en la traducción al inglés de poemas del propio Guillén y de otros escritores cubanos. La Guerra Civil Española ocupa un apartado significativo en la obra literaria de Langton Hughes. Los fragmentos de su memoria nos ofrecen un panorama muy sugestivo del deambular del autor por España en 1937 y su relación no solo con escritores españoles, Alberti, Miguel Hernández, entre otros, sino Nicolás Guillén, también lo conoce allí, sino también con americanos como Ernest Hemingway. En cuanto a las crónicas que envió a diversos periódicos estadounidenses, Hughes las escribe con afán militante, para que sus lectores americanos, mejor dicho, norteamericanos, como digo siempre yo, se solidaricen con la República en peligro. Su mensaje es sencillo y hasta repetitivo. En la guerra de España se está debatiendo la lucha por la libertad y si el fascismo triunfa en España, después se extenderá por el resto de Europa. Evidentemente no se equivocó. En esa lucha por la libertad destacan los numerosos héroes anónimos de todas las partes del mundo integrados en las brigadas internacionales. Finalmente, Hughes escribió alrededor de una docena de poemas sobre España y la guerra civil, escritos en España y otros a sus regresos a los Estados Unidos, ya en la década del 40 y del 50. Los primeros poemas sueltos al español de Hughes aparecieron en Latinoamérica en la década del 30, traducidos por Fernández de Castro.
Jorge Luis Borges lo tradujo y Nicolás Guillén. Posteriormente, en la década de los 50, en nuestro país se tradujo parte de su obra literaria, casi siempre a cargo de Julio Galler. En la editorial Lautaro apareció en 1952 una selección de sus poemas. Y yo, como no tenemos la voz de Yu, leeré ahora o después de la pausa, si quieren. ¿Qué te parece si escuchamos un poquitito de música de lo que trajiste? Y después, sí, algunos poemas breves. Algunos poemas ¿qué te parece? breves, como ustedes así deseen. nos ponemos a tono. Ariel. El negro. Soy un negro. Negro como la noche es negra. Negro como las espesuras de mi África natal. He sido esclavo. Barrí la tienda del César victorioso. Lustré las botas de Washington aquí. He trabajado. Bajo mis manos se alzaron las pirámides. Mezclé cemento para el World Building. He cantado. Llevé desde África hasta Georgia mis canciones. Yo inventé el jazz. Me han oprimido. Los belgas me cortaron las manos en el Congo. Y ellos me linchan hoy en Texas. Soy un negro. Negro. Como la noche es negra.
negro, como las espesuras de mi África natal. Siempre poemas breves, ¿no? Yo también canto, América. Soy el hermano negro. Me mandan a comer a la cocina cuando vienen visitas, pero me río y como bien y crezco fuerte. Mañana me sentaré a la mesa cuando lleguen las visitas. Nadie se atreverá a decirme, vete a comer a la cocina. Entonces, además, verán cuán hermoso soy y se avergonzarán. Yo también soy América. Ruby Brown era joven y era hermosa y brillante como el sol que calentaba su cuerpo, y a causa de que era negra no había para ella en Mayville ningún lugar ni con qué alimentar la llama que le abrazaba el corazón. Pero un día, sentada en la galería de la vieja Mr. Dadman, puliendo la platería, se formuló dos preguntas que decían algo así como: ¿qué puede hacer una negra con lo que gana en la cocina de una blanca? ¿Es que no hay ninguna alegría en este pueblo? Ahora las calles cerca del río saben más de esta linda Ruby Brown, y las siniestras casas de los barrios bajos encierran una muchacha negra que busca una respuesta a sus preguntas. Los fieles en la iglesia no pronuncian su nombre ya más, pero los hombres blancos que frecuentan las casas del Bajo le pagan mejor hoy que lo que le pagaron antes cuando trabajaba en sus cocinas. Ustedes están escuchando en Ordenando Papeles en AM 1230 Radio Creativa a Langston Hughes, el poeta norteamericano, leído por Rubén Derlis. Para los que se quieran comunicar, nuestros teléfonos 43725863 y 43725867. Cualquier sugerencia pueden a nuestro correo ordenandopapeles@gmail.com, y si no, la página de la radio AM 1230 en números creativa @yahoo.com.ar. Bueno, realmente me gustó. Me gustaría que dejes un poema para el final del programa. Bueno. De Langston Hughes. ¿Qué te parece? Y entonces, previo separador, vamos a ir a la columna de Laura. ¿Qué te parece? Bueno, me acordaba que una de las primeras notas que escribí para una revista local se llamaba Tan simple como respirar. La respiración está tan incorporada en nuestra vida, es que hasta que nos olvidamos de que estamos respirando. ¿Y cómo respiramos? ¿De qué forma? ¿Cómo vamos perdiendo la capacidad respiratoria porque ya no respiramos naturalmente? Tenemos que aprender a respirar, tenemos que volver a ser esos bebés que respiraban en forma diafragmática. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones están estructurados de una manera que cuando al estar erguidos, donde más caudal tenemos es en la parte baja de los pulmones. O sea, respiramos muy superficialmente porque vivimos superficialmente, porque corremos, porque andamos a 1000, como siempre hablamos esto de no tenemos tiempo ni para respirar, mucha gente lo dice, ¿no? ¿Y qué pasa en este respirar diferente? Que ahí, en la forma que respiramos, nos está hablando de cómo estamos sintiendo, qué nos está pasando. La respiración está íntimamente relacionada con nuestro mundo emocional. Por ejemplo, esta respiración que usamos, que es la respiración alta, que tiene que ver no con el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, sino con la parte más alta del pulmón, o sea, de las clavículas. ¿Eso que nos trae? Nos trae estados de ansiedad, llegamos a momentos de hiperventilación, incluso los llamados estados de pánico.
Los ataques de pánico tienen que ver con esto, cómo el temor también se retroalimenta con esta forma de respirar. Entonces, la propuesta es volver a respirar con el abdomen, pero ¿cómo hacemos para algo que hemos olvidado y algo que en esta sociedad nos cuesta tanto volver a un tiempo más sereno? Es recomenzar, empezar a tomar conciencia de cómo estamos respirando, con qué parte de nuestro cuerpo, si en la parte alta, la parte media, si estamos respirando con el abdomen, y observar nuestra respiración. Ya eso es un paso. Observar nuestra respiración nos permite conectarnos con nuestro cuerpo, cosa que también está perdida. Estamos demasiado en la cabeza, en nuestra mente. Mucha gente viene y dice, me siento mareada, no sé, algo me pasa, como si tuviera la cabeza vacía. Pero ¿qué es? No tenemos arraigo cuando respiramos alto. Cuando estamos respirando con la parte superior, nuestra cabeza se invierte el peso, o sea, llevamos el peso en la cabeza en vez de llevar el peso, el arraigo hacia la tierra. Por eso los sabios dicen que uno respira hasta con los pies. Podemos llegar a sentir eso una vez que empezamos a recorrer el cuerpo y a descubrir y abrir esas zonas que están cerradas porque la respiración las cierra cuando no le damos el espacio. Entonces la propuesta de hoy es un poco observar cómo respiramos, estar atentos a esto que hablábamos, de decir, bueno, cuando me acelero, cuando corro, cómo la respiración también está relacionada con la temperatura, con la presión arterial. Y hay una clave, o sea, que creo que es muy importante, la inhalación y la exhalación. Cuanto más larga es la exhalación, más serenos, más calmos podemos estar. Cuando más larga es la inspiración, es cuando realmente aparecen todos estados de angustia, de tensión emocional, de agarrotamiento del cuello, todo lo que hace que nuestro mundo de alguna manera se achique. Por eso los japoneses dicen, me voy a dar un baño de bosque. O sea, me voy a ir al bosque a respirar para poder volver a estar conmigo y con mi entorno. O sea, la propuesta es un poco eso. Parece tan fácil, Laura, y yo conozco, por ejemplo, sobre todo en el mundo de los cantantes, de la lírica y demás, que se está toda la vida practicando la buena respiración, ¿no? Y sí, toda la vida. Sí. Y además en este programa me vengo a enterar que hace 61 años que estoy respirando mal. Con lo cual no es una buena noticia para mí, ¿viste? Todos respiramos mal. ¿Y vos recomendás algún ejercicio diario como para retomar? Una de las cosas que me parece importante es esto de, incluso lo podemos hacer en la cama, porque no todo el mundo tiene una colchoneta para acostarse en el piso, es tratar de llevar la respiración hacia el abdomen. ¿Cómo se logra eso? Colocando las manos en el abdomen. ¿Por qué? Porque la respiración va a ir hacia donde sienta el contacto de nuestras manos en el cuerpo. Entonces es una cosa sencilla, estamos recostados, podemos flexionar las rodillas, apoyar las plantas de los pies en la cama y llevar las manos hacia el abdomen. Incluso podemos poner un pequeño libro para poder ver la subida y bajada de la respiración, si realmente estamos respirando con el abdomen. Lo que sería el bajo vientre. Claro. Y de repente masajear el diafragma es como una cúpula que separa la parte alta con la parte baja, muchas veces tensiones ahí en la zona del diafragma que tiene que ver en yoga con lo que se llama el plexo solar o cerebro emocional, donde termina el esternón, ahí hay una cúpula que se mueve, sube y baja de acuerdo a cómo estamos inhalando o exhalando. Pero como respiramos alto, eso no lo sentimos. Entonces, la propuesta es ayudarnos, quizás con un libro pequeño, y colocando las manos. Y un datito más que es importante es, a donde va la respiración, va también la curación. Si yo a esa respiración le agrego una imagen de luminosidad, como si llevara un sol ahí donde están mis manos, también voy a ir sanando, voy a ir sacando el dolor de esa zona. La respiración, la apertura es estar saludable, la contracción es la enfermedad. ¡Qué bueno! Y por ejemplo, un ejercicio, una vez me recomendaron, a mí me gusta cantar y he estudiado un poco de canto, por ejemplo, con un globo grande, soplarlo, o sea,
inflarlo varias veces, dejar que se vaya el aire y volver. Sí. ¿Eso es bueno? Es un buen ejercicio porque, ¿qué pasa? Nosotros ponemos el acento en la inhalación y no la exhalación. Entonces es importante esto de trabajar, esto de inflar un globo, también nos ayuda a ver la capacidad pulmonar que tenemos, y también un ejercicio que es muy simple, es colocar una vela y ponerlo a distintas distancias y a ver hasta dónde llega mi respiración como para apagar esa vela. Y ahí también tomo conciencia de el alcance de mi respiración. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, realmente. Hay que tener cuidado por los cortes de luz bastante frecuentes que tenemos, no tenemos gastar la vela. Claro. Ariel, ¿qué te parece si ponemos otro tema musical y ya después vamos a la participación de Daniel Monaller, aquí en el programa? Tan esperada. Un lujo, ¿eh? Adelante, Ariel, dale. Bueno, estamos en Ordenando Papeles, como todos los viernes a las 19 horas en AM 1230 Radio Creativa. Y los oyentes, gracias por llamar a Juanjo de Barracas, dice, los estoy escuchando, muy buen programa. También Clarita de Alberti y María de las Mercedes, un beso enorme, lindo programa. Gracias a todos. Les recordamos nuestras vías de comunicación: 43725863. 43725867. Bueno, y en Ordenando Papeles, como les decíamos, tenemos ecos de la campana. Ecos de la campana. Ecos de la campana. Tañido de campana. Tañido de campana. Tenemos uno de los integrantes de la campana, Daniel Monaller, un gran amigo, y que, bueno, nos trajo algo hoy justamente
como dijo en el título, relacionado con el fallecimiento de Jorge Álvarez, Sí. ¿no? El otro día la otra vez estando en Córdoba, yo soy un aficionado a la librería de viejos, me gusta revolver, y encontré este libro que escribió Carlos del Peral, que era un seudónimo, Carlos Peralta, su verdadero nombre, que fue un gran periodista que tuvo en los fines de los 50, 60 y 70 su principal desarrollo como profesional. En este caso escribió con dibujos de Calondi una edición única del año 62 que de típico humor de época, que era el manual del perfecto gorila, ¿no es cierto? Por supuesto ya sabemos a qué se refieren los gorilas, no se refiere a los simios en los sí, primates de la selva, sino a esos desvíos políticos, ¿no? Y bueno, y dan una serie de pautas y dibujos que, por ejemplo, pequeñas notas, ¿no? Por ejemplo, arte moderno. ¿Qué opinan los gorilas del arte moderno? Y dice así Carlos del Peral: el gorila rechaza todo el arte en general y el arte moderno en particular. Lo único que le gusta son las naturalezas muertas, y sobre todo cuando tienen bananas. Asociaciones de beneficencia de los gorilas: Fondo Monetario Internacional, Alianza para el Progreso, Sindicato Único de Gorilas, y el Gran Apple Club. Por supuesto, la entrada es libre siempre y cuando tengas carnet de gorila. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, ¿qué opina el gorila? Que es un banco cuya finalidad es la difusión de la generosidad. También trata por todos los medios de desarrollar rápidamente a los países subdesarrollados, cosa que no logra nunca. Y bueno, después, esto es un poquito más largo, pero son los hábitos sexuales del gorila. Ah, qué bueno. Para el gorila la reproducción es un verdadero tormento. En efecto, es un hecho bien conocido que el gorila se acerca al sexo con una mezcla de autocastigo, culpabilidad y pánico. Lo que no es extraño si se recuerda que el sexo fue el vehículo por el cual una parte de la especie mono evolucionó hacia el hombre, en tanto que otra permaneció gorila. Este viejo resentimiento motivó la actitud típica del gorila, que muestra una tremenda aversión a la pareja y estima que este ser biforme y maligno es la causa y origen de todos los defectos de la humanidad y hasta de su misma existencia. El gorila no ignora que el amor causó la caída del gorila, y de ahí su justiciero rencor y las restricciones de todo tipo que el gorila ha impuesto a su vida sexual, en la medida de sus posibilidades a lo largo de la historia. Cuando un gorila se une, lo que afortunadamente es raro, a una hermosa mujer y sutil mujer, corre el tremendo peligro de dejar de ser un gorila en sí mismo o en sus descendientes. Por esto conviene que el gorila resuelva sus problemas en este sentido, casándose con mujeres horrendas, bigotudas, frígidas y estrictas, con lo cual justifica su necesidad de expiación y el mantenimiento de su especie gorila. Qué bueno. Y después, bueno, qué bueno. La última. Dale. Bueno, hay varios, todo un libro. Lamentablemente es una edición única que no se consigue más, ¿no? Pero bueno, método para encender el fuego en campaña, el método del gorila para encender el fuego en campaña. ¿Cómo hace el gorila? Elige el lugar y llama al asistente. Qué bueno. Qué bueno. Buenísimo. Muy lindo. Bueno, como homenaje al editor Jorge Álvarez, que sí, falleció hace pocos días y que, bueno, fue un mentor de escritores jóvenes, claro, dibujantes, inclusive de música. Y el sello Mandioca. Claro, Mandioca en mi época. Su primer disco Manal. Sí, en mi época juvenil era lo más Mandioca. y no fue aquel que también sobre un tema llamaba a varios escritores y armaban el libro. Armaban el libro, Claro, exactamente. fue hermosísimo eso. Y fue el que fue el único
editor que consiguió la gente de la pesada de rock, de rock and roll, Claro, Billy Bond y la la de pesada, Billy Bond y la pesada, claro, sí, donde sí. estaba Pajarito Saguri y la gente más. Sí, aparte en ese momento era cuando salía un simple, yo me acuerdo haber ido a comprar el primer simple de Manal de mandioca. Sí, jugo de tomate frío Ah, y una Avellaneda cosa de Blues. loco. Che, son tres menores que yo, ustedes. Sí, ¿eh? y ¿sabés por qué? Porque fue el único que le grabó a Billy Bond, porque en el primer disco de Billy Bond estaba una versión nueva de la marcha de San Lorenzo, cosa que para los 70 Claro. era un sacrilegio total. Imagínate con todo, con Lanús y toda esa gente. Y seguimos con Ordenando Papeles. Les habíamos prometido una entrevista y yo tengo realmente el placer de entrevistar. Tenemos una entrevista telefónica con Gina Piccirilli, que es una excelente directora y que tiene dos obras, y una como autora también, ¿no? Pero vamos a preguntarle a ella. Yo la llamo porque realmente siempre es un placer. El año pasado con vos, Daniel, la llamamos desde La Campana y hoy desde aquí, desde Ordenando Papeles, le damos la bienvenida. Gina Piccirilli. Gina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, bien. Aquí estamos nosotros. Te habla Alberto Dinardo. Bueno, quería hablar de las dos obras, pero yo, así para ser muy breve, diría que la obra Yo me lo guiso, yo me lo como está teniendo un éxito bárbaro en el Teatro La Comedia. Y ahora está en La Comedia. En La Comedia yo recuerdo haber ido a ver unos números nada más cuando se estrenó Tu Teatro El Damero, que hizo Carmen unos numeritos que ya nos dejó ahí bastante pendientes de ver cómo era todo, y al poco tiempo se hizo el estreno de Yo me lo guiso, yo me lo como ahí en El Damero. Y recuerdo que fue realmente todo un éxito y una revelación, porque ese trabajo de Carmen dirigida por vos, Carmen Mesa dirigida por vos, realmente nos gustó muchísimo. Quiero que me hables un poquito de ese espectáculo primero. Mira, Yo me lo guiso, yo me lo como, para mí es una especie de lujo de esos que me regaló la vida. Llevo años trabajando como directora y eso, y conocer a Carmencita, conocer su deseo de hacer un unipersonal y darle forma, fue como, de verdad, un regalo de la profesión. Para mí es muy emocionante, y ver disfrutar a la gente en el espectáculo es tan bonito, porque, por ejemplo, escucharte, ¿no? Tú que has estado, porque sales con ganas de comerte el mundo, con esperanza. Es muy bonito el espectáculo. Carmen es un pedazo de artista y bueno, son esos espectáculos que tienen luz y que de pronto sientes que son redonditos, ¿no? Que claro no te que sí. cansarás nunca de verlo. Si no me equivoco, vos hiciste la apertura del teatro con esa obra. Claro, fue la apertura del Damero. Y mira, Gina, yo en una de las críticas que escribí puse: y la fórmula es antigua e imperecedera. Una hermosa protagonista, baile, música en vivo, un sencillo pero impactante vestuario, un relato, mucho humor y gastronomía. Esto último ya sé que no es tradicional, pero aquí queda de maravillas. Porque contale un poquitito eso, porque a la gente no es habitual eso, y me pareció una genialidad realmente. Contalo. Sabes que, mira, un día vino Carmen, estábamos en una reunión, vino Carmen y me dijo: Gina, yo tengo muchas ganas de hacer un espectáculo donde cante, baile, le cuente cosas a la gente y le cocine a la gente. Y le digo: ¿cómo es eso de que le cocines a la gente? Me dice: sí, les cocino un pollo al ajillo, que es mi plato estrella. Y yo le dije: Carmen, eso es precioso, tienes que hacerlo, es más. Me dijo: ¿y tú no me lo quieres dirigir? Con ese acento tan bonito que tiene. Y le dije: por supuesto. Y al otro día estábamos en El Damero, y luego incorporamos a Erika Halvorsen, que nos escribió el texto. Una autora televisiva importante, ¿no? Sí, Erika es una estupenda dramaturga. Claro que sí. Que escribió también lo de Dalma. Exacto. O sea que sí. Y bueno, en cuanto le conté,
dijo, sí, por supuesto, contar conmigo, quiero estar en el equipo. Y luego hay dos músicos maravillosos que son Héctor Romero y el Turco Mogdad, que ahora mismo estamos probando sonidos. Si tú quieres, Carmen, te canta algo, porque estamos en el Conti. Bueno, ya sería lo máximo. Esto sí, pero claro que sí, claro que sí. Espérate, sí. No te asustes, Carmencita, hija, ven a cantarnos algo. ¿No ves? ¿No escuchas a Carmen? Ven aquí. Mira, el señor Dinardo, ¿te acuerdas de una vez nos llamaron del programa La Campana? ¿Te acuerdas? Sí. Y bueno, y ahora van a querer que nos cantes algo. A ver, ¿qué te gustaría? ¿La tómbola? La tómbola. Estuve meses tarareándola después que te escuché a vos. Dice que estuvo meses tarareándola desde que te escucharon. Aquí te pasa con Carmencita. Adelante. Tenemos la suerte, estamos juntas. Adelante. Así que mira, nunca mejor día. Te la cantar. Un beso. Hola, Carmen. Por acordaros de nosotros. No, un gusto. Aparte, antes que nada, felicitaciones por el éxito que estás teniendo en el Teatro La Comedia. Vale, gracias. Y pasaros por el damero, quiero estar, quereme como quiero, que es un despropósito un despropósito de parejas, que todos los viernes a las 9. La vamos a ir a ver. Cantanos un poquitito, aunque sea de la tómbola, por favor. Sí, la tómbola ahora mismo arranca, Carmen. Arráncate, hija. Besos. Ole, vamos allá, aquí la dedico. La vida es una tómbola, tómbola. Ole. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tómbola, me llevan con tu amor. ¡Oh! ¡Tómbola! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Bravo, Carmen! ¡Bravo! Bueno, las felicito, realmente. Van a hacer ahí una función en el Haroldo Conti, ¿no? Aquí estamos ensayando y poniéndolo todo perfecto para dentro de un par de horitas empezar. Qué lindo, bueno, gracias, Gina. Y aparte, el espectáculo de los viernes, háblame de ese espectáculo, por favor, en el Damero. Hola. Cuéntame. Háblame del espectáculo del Damero. Mira, te cuento. La comedia, yo empecé escribiendo una cosa. Al principio, el título era, tomen nota, Sí. ¿Por qué nos gustan tanto y son como son? Claro, los horrible. Sí. Las chicas lo decimos de los chicos, los chicos lo dicen de las chicas, y tengo amigos que son parejas del mismo sexo que lo dicen el uno del otro y el otro del otro. Claro. Una pregunta que no tiene respuesta. Luego, Mechi Otero, de Varas y Otero, nos lleva a la prensa. Me dijo, Gina, es muy largo ese título. Es verdad. Y siempre se van a confundir. Entonces le dije, bueno, me pienso otro. Y le dije, vamos a ponerle quereme como quiero que me quieras. Y me dice, Gina, ese también es largo. Claro, sí. Se quedó en quereme como quiero. Ahí sí. ¿No? Ahí sí. Y son 4 parejas que están en problemas. Lo curioso es, yo lo planteé como una sitcom teatral. Entonces es en el Damero, Sí. Hay un bar de chicos donde los chicos cuentan las historias a su manera, sus historias de pareja a su manera, un bar de chicas donde ellas hablan de los hombres a su manera, y un lugar, que es una casa, donde cada pareja vive una situación límite, su vida. Entonces son como 4 capítulos de una sitcom, aunque está todo unido. Qué bueno. La verdad que es muy divertida, la gente se ríe mucho y después se sienten identificados. Y a mí lo que me apasionaría es poder espiar por el agujero de la cerradura las conversaciones que tienen luego las parejas. Claro, eso es maravilloso. Otra que literatura. Gina, mira, yo te prometo que un día te voy a dedicar un programa, vamos a dedicarte acá a Ordenando Papeles, una edición especial de 3-4 horas para escuchar. Es un placer escucharlas a ustedes. Genial, pero lamentablemente, viste, estamos corriendo contra el reloj, pero yo quiero que antes de la despedida nos digas bien los espectáculos, dónde están, los días y los horarios, por favor, Gina. Perfecto, sí, mira. Yo me lo viso, yo me lo como, que es un clásico maravilloso, Carmencita, está hasta fin de agosto en La Comedia los días sábados
a las 9 de la noche. Perfecto. Y digo hasta fin de agosto porque luego se va a España a dar unas giras y va a hacer unas funciones. ¡Qué maravilla! Sí. Y creo que me voy a ir con ella. No sabes qué sacrificio de trabajo tengo, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! qué cosa, qué sacrificios. Y luego en el Teatro El Damero, que está en de Anfunes 506, que es mi mini teatro, donde pasan cosas siempre, los días viernes a las 9 de la noche en punto está Quereme Como Quiero, que la escribí y la dirijo. Y Qué una cosa bueno. muy importante de Quereme Como Quiero es que hay un sorteo al final. Un sorteo, hay un premio Qué al final. Un bueno. sorteo, no puedo contar el premio. Perfecto. Es Así nos perfecto. dejás con la intriga. Hay que asistir, Hay que asistir, hay que ir a verla, hay que ir a verla. El viernes que viene. En está cualquier bien. momento, Gina, vamos a estar por ahí, de la campana, ordenando papeles, pero vamos a estar por ahí seguro, ¿eh? Y como siempre, súper bien recibidos. Bueno, Te esperamos, de verdad. muchas gracias, en serio, y realmente las felicito, realmente, porque son productos de calidad y eso hay que apoyarlo cuando se hace una cosa Ay, así. gracias. Muchas Gracias, Gina, ¿eh? A vosotros siempre por estar y por ayudarnos a difundir lo nuestro, ¿vale? De verdad, Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches Hasta y la gracias. próxima. Chau, chau. Un abrazo enorme. Y mucha mer esta noche. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo. Chao, chao. Muy linda entrevista. Y seguimos en Ordenando Papeles, en AM 1230 Radio Creativa, como todos los viernes a las 19 horas. Y ya encaminándonos al último tramo, ¿qué te parece, Rubén, si cerramos justamente con el poeta Las Toyo. que estamos recordando hoy? Sí, cerramos con dos breves poemas. Dale. Uno se llama Pregunta. Cuando ese viejo recolector de chatarra, que es la muerte, venga a buscar nuestros cuerpos para echarlos a la bolsa del olvido, hallará que el cadáver del millonario blanco vale más pesos de eternidad que el oscuro torso de un obrero negro. Consejo. Mirá que cierre. Amigo, les aviso que el nacer es duro y el morir amargo. Pongan entonces un poco de amor entre los dos. Qué hermoso. Bueno, nuestro escritor invitado de hoy, Langston Hughes, realmente me gustó mucho. Ustedes, Sí, acá en la mesa, a ver. Para mí es un poeta fundamental del siglo XX, un poeta americano, ¿no? O norteamericano o estadounidense, de ese sur profundo que durante, a pesar de que se abolió la esclavitud, había formas de discriminación aberrantes y que hasta le costó la vida a algunos luchadores de los derechos humanos, de los derechos civiles. Más o menos en la época que murió, un par de años después, lo mataron a ¿cómo se llamó? Bueno, Martin Luther King. Martin Luther King, ¿no? Que era una figura mundialmente reconocida y que hace poco hemos visto el maltrato, todas esas olas reaccionarias, esos sentimientos reaccionarios de algunos pobladores o de algunas personas, sí se siguen incubando en la sociedad americana. Hace poco hemos visto una seguidilla de levantamientos, de pequeñas rebeliones producto de la represión policial, ¿no es cierto? Sí, la vez pasada vi un reportaje a Harry Belafonte que decía, parece mentira que seguimos con la misma fractura. Y Es que no es mentira. Y seguimos exactamente igual que hace siglos, ¿no? Y sí, porque mientras siga este régimen, no hay otra manera de cambiar. Así que bueno, quería agradecer a Rosa María, dice de Boedo, muy lindo el programa. Queremos decirle que Rosa María Silva hace su encuentro el sábado mañana, el día de mañana, el sábado a las 16:30 en la esquina Homero Mansi de San Juan y Boedo. No se lo pierdan
porque es maravilloso, los espectáculos, pasan una tarde fantástica, pagan nada más que el café y un pequeño bono contribución, porque la idea es juntar para pasarla bien en una linda tertulia ahí en la esquina Homero Mansi. Así que mañana, sábado 11, 16:30 en Boedo. Gracias a Rosa María por escucharnos, y Susana Almagro nos saluda, muy lindo el programa. Muchas gracias, Susana. Así que bueno, yo realmente muy contento con el programa de hoy. ¿Ustedes? La verdad que sí, con este plus que tenemos hoy, con la presencia de nuestro amigo. Sí, me gusta la invitación. De libros, qué bueno. Estuvo lindo. Que te recomienden libros, que te recuerden libros. Estuvo lindo. Esto de revisar entre las librerías de viejo. Qué bueno. Se me ocurrió otra genialidad. No, por favor, es mucho. No, por favor. No, yo tuve una al principio. Una por vez. Esta sí, no, pero esta es original. Engalanó la mesa. ¡Qué va! Sí. Es nuevo. ¡Qué grande! Hoy estás inspirado. Sí, son todas cosas nuevas, se me van ocurriendo. Bueno, y vamos cerrando Bueno, yo te digo entonces que los temas que escuchamos, ambos son tangos. Los del fondo, el primero, Ida y Vuelta, el segundo. Ambos de Sonia Posetti. Sonia Posetti en piano, Damián Bolotín en violín. El dúo se llama precisamente Posetti-Bolotín. El disco o CD, Ida y Vuelta, grabado en 2001. Bueno, y ahora viene, les pido silencio a toda la mesa porque viene el momento sagrado del programa, que es donde todos nos mostramos ante los auspiciantes. Bueno, como siempre, auspicia en este espacio Café La Poesía, Chile 502, esquina Bolívar, San Telmo. Ecostudios, edición de audio y videos. Ediciones Papeles de Boedo. Marketeame, diseño gráfico, web, publicidad online, www.marketeame.com. La cortina musical pertenece a Lucas Neme, integrante de la banda Perro Planetario. En los controles, Ariel Guerrero. A todos ellos agradecemos su colaboración y hoy especialmente a nuestro invitado Daniel Monedero en vez de Monayer. Monayer. Claro, en castellano sería, ¿verdad? No es esa la. ¿No es Monayer? No. Al rincón. Al rincón. Es en realidad. Explícale. El verdadero apellido es Manager. Manager, sí. Cuando llegaban acá notaron, ¿viste? Como pasa siempre. Como pasaba, claro. En este caso con la comunidad libanesa, que es la tercera ola, en esa ola inmigratoria de principio de este siglo, y que, digamos, generalmente se afincaron en toda la zona de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Después, y en Neuquén también. Y ahí anotaron cuando llegaron y bueno. Y sí, anotaban bueno, a lo que ven. Por lo tanto, con tal que te dejen entrar, claro, cualquier cosa. Nosotros desde este programa felicitamos a todos esos vistas de aduana porque realmente eran creativos, ¿no? No, pero hay muchas anécdotas, alguna vez vamos a hablar. Me gusta ese tema. Sí, no, pero algunas. Porque todos tienen algún tema con el tema de la apellido. No, todos. Y no únicamente acá, en Norteamérica, en Estados Unidos ni hablemos, anotaban lo que ellos querían. Claro. Así le pasó a la mayoría de los que después fueron grandes. No te olvides que muchos de esos emigrantes, o sea que eran inmigrantes para la Argentina, venían de situaciones muy conflictivas, perseguidos por guerras religiosas, guerras raciales o guerras directamente por revoluciones políticas, y lo único que querían era hacer pie en el país. Claro, entrar. Yo tengo un tío que falleció hace muchos años, tío político, que era el esposo de una tía hermana de mi papá, ¿no? Que como le pusieron de apellido Beiruti. Claro, vos lo conocés. Porque venía de ese lugar. Claro. Le pusieron directamente. Era de esa ciudad, listo. Claro. Qué va. Un día vamos a dedicar un programa a eso. Bueno, Ariel. Pero que basta de hacer seña, Ariel, que nos vayamos. Espera que terminemos de leer esto y nos vamos. Después nos vamos todos, ya cerramos la puerta y todo. Adelante. Bueno,
En los controles te nombramos, Arielito. Ariel Guerrero. Nuestro correo ordenandopapeles@gmail.com. Y como siempre, Laura Martín, Alberto Dinardo, Rubén Derli y hoy también Daniel. Invitan a seguir ordenando, aunque sin mucho fanatismo, el próximo viernes a las 19 por AM 1230 Radio Creativa, con domicilio en Callao 449 Quinto C. Pueden vernos en directo por internet, en AM 1230 Radio Creativa, y además a partir de mañana pueden ver en YouTube el programa completo que queda ahí. Así que bueno, Ariel, ahora sí, ahora te dejamos en paz, te hacemos caso, llévatelo cuando vos quieras. Gracias por todo y gracias a los oyentes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. El viernes es el quinto día de la semana, mientras que en algunos países el sexto. También se llamaba viernes el hombre que encontró Robinson Crusoe en la